Buenas noches, ¿cómo están amigos y amigas? No nos veíamos hace 2 semanas, ¿eh? Hicimos un break la semana pasada por Semana Santa, pero ya estamos de nuevo aquí con el convenio, trabajando en el convenio con el Colegio de Contadores de San Bernardo y CENFI, Centro de Estudios Fiscales. Hoy vamos a analizar algo un poquito distinto a lo que vemos semanalmente de tributación. Vamos a ver un caso sumamente interesante sobre el agua como un recurso valioso para nuestro país y para todos nosotros. Así que vamos ahora con nuestro programa Camino al Diplomado de Tributación. Centro de Estudios Fiscales presenta. Un espacio para el contenido tributario. Hoy hablaremos sobre derecho de aguas. Bien, derecho de agua, y ustedes se preguntarán qué tiene que ver derecho de agua con la tributación. Bueno, tiene mucho que ver porque vamos a tener a dos invitados que explicarán de qué forma afecta la economía y de qué forma afecta también los tributos. Pero antes de analizar y pasar a este tema, vamos a ver primero algo que nos ha sorprendido a todos, que es una sentencia del 24 de marzo de la Corte Suprema, en la cual se acoge un recurso de protección presentado por 11 personas de las localidades de Petorca, Cabildo y La Ligua, quienes alegan en su recurso no tener suficiente recurso acuícola para poder efectivamente realizar sus labores básicas, en especial relacionados con el COVID-19. Lo más sorprendente de todo es que Petorca se encuentra a menos de 200 kilómetros de Santiago y vive una comunidad importante de chilenos que deben día a día tratar de sobrevivir con 50 litros de agua por persona, cuestión que evidentemente no es suficiente, lo ha reconocido así la Corte Suprema. Para eso tenemos, como siempre, a nuestros dos grandes panelistas, que además conocen mucho el tema. Primero que nada, a don Gonzalo Torres, ustedes saben, ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, pero además director por mucho tiempo de ESMAPA, la única... usted preséntese, don Gonzalo, la única empresa sanitaria 100% municipal. Es la única de Chile, ¿no es cierto? La única, así es, en ESMAPA Maipú, ¿no es cierto? ¿Qué le ha parecido el fallo de la Corte Suprema que acoge este recurso de protección en favor de esta comunidad de Petorca, Cabildo y La Ligua, que alegan no tener agua suficiente para subsistir? Bueno, yo creo que este fallo, como lo han señalado todos los expertos, es un derecho de avanzada, por así decirlo, de la Corte Suprema, porque derecha y expresamente señala en este fallo que el agua es un derecho fundamental. Cuestión que lo podemos sacar de una interpretación del artículo 19 de la Constitución, pero nunca se dice en el artículo 19 el agua es un derecho fundamental. Tenemos que hacer un conjunto, ¿no es cierto?, de analizar el conjunto de la Constitución. Aquí no, aquí la Corte Suprema señala, mire, el derecho al agua es un derecho humano, es un derecho humano. ¿Y no era un derecho humano reconocido en la Constitución? Claramente. No, claramente y expresamente no. No. Hace 40 años atrás se dictó la ley de agua, que ha sido desde ese momento, digamos, de alguna manera controvertida. Ahí encontramos algunos articulados que parecen señalar que efectivamente el agua es un bien de uso público, pero que a la vez puede ser privatizada. La norma no es muy clara. ¿Qué le parece a usted lo que sucede con este artículo número 5 específicamente? Bueno, lo que sucede aquí con el derecho de aprovechamiento de las aguas, que es, ¿no es cierto?, un derecho que está reconocido, ese derecho se inscribe
y se transa en el mercado. Ese derecho se transa en el mercado, ya sea los derechos consuntivos para consumo humano, agua para consumo humano, o para regadío, o no consuntivo, por ejemplo, la empresa eléctrica. Entonces, que acumulan el agua no consuntivo, ¿no es cierto? Y después la vuelven a su curso normal. Pero todo eso son derechos privados, todo, derechos privados. Derechos privados respecto de agua que puede correr por terrenos que no son de la empresa o de la persona que tiene esos derechos. Entonces, podemos tener un terreno que tiene agua, pero que no puedo usar esa agua, ¿verdad? Exactamente, es así. Es una extraña paradoja. Me gustaría que pudiéramos leer brevemente el artículo 5, porque la verdad que a uno le llama la atención cuando lo revisa. Lo tenemos ahí. Las aguas son bienes nacionales de uso público. Hasta ahí parece todo bien. Y luego agrega, y se otorga a los participantes, a los particulares, el derecho de aprovechamiento de ellas de conformidad a las disposiciones del presente código. ¿Ya? ¿Qué nos dice este artículo? ¿Es o no es un bien de uso público el agua? Lo que pasa es que la Dirección General de Aguas, ¿no es cierto?, dicta esta resolución, dicta una resolución, te da el reconocimiento, va a la Contraloría General de la República y luego se inscribe en el registro, ¿no es cierto?, en el registro de agua que llevan los conservadores. Y estaban reconocidos todos los derechos de agua ya otorgados antes, y en el fondo están a perpetuidad. Con la actual constitución política están dados a perpetuidad. Estos derechos están reconocidos como propiedad privada. Claro, hay una declaración ahí en la Constitución o en el Código, ¿no es cierto?, esto que sean de uso público. ¿Ah? Pero en la realidad el derecho de aprovechamiento está protegido por el derecho de propiedad. Entonces, más hablaríamos... O sea, hay un derecho de propiedad. Aquí hay un mercado del agua. Hay un mercado del agua y ahí el derecho de propiedad aquí estaría por sobre el derecho que ahora es reconocido como un derecho humano a abastecerse de agua, ¿no es cierto? Así es. La Corte Suprema en este fallo muy interesante porque además después de 40 años, porque esto no es algo que se esté litigando ahora, después de 40 años reconoce la necesidad de que este poblado de Petorca, Cabildo y La Ligua tengan sustento de agua permanente y establece además una cantidad mayor a la que normalmente se le está abasteciendo. Normalmente se hablaba de 50 litros por persona y la Corte ordena que sea a lo menos 100 litros por persona. ¿Es suficiente eso para vivir? Lo que pasa es que hay un mínimo, claro, el mínimo calculado internacionalmente son entre 50 y 100. Lo que pasa es que ahora estamos en pandemia. Y en pandemia, una de las medidas de prevención es lavarse las manos, lavarse la cara, después cuando uno va, sale, ojalá ducharse completamente. Entonces, 50 litros por persona es totalmente insuficiente. Entonces ahora tienen que ser 100 litros por persona. El agua salva muchas vidas. Sí, después de las vacunas, quien salva las vidas es el agua. Por supuesto. ¿Cómo es posible que a 200 kilómetros de Santiago esté pasando esto? O sea, hay agua. Agua hay. Está para el regadío y los derechos que la gente tiene, los propietarios de grandes predios, tienen agua para hacer sus cultivos, todo. Lo que pasa es que la población no tiene agua. Entonces es como, es totalmente paradójico. Tengo agua para regar los cultivos, pero no tengo agua para tomar, para vivir. Mauricio Rojas dice, por lo tanto, si yo tengo un predio donde pasa un caudal de agua, ¿podría yo acopiar y vender esa agua? Buena pregunta, Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Podría vender esa agua? No, porque si él tendría que ir a la Dirección General de Agua, ¿no es cierto?, llenar un formulario y solicitar
el derecho a aprovechamiento de esa agua. Ya. Ahora, esto puede ser para regadío, ¿no es cierto? Podría ser continuo, discontinuo, un par de horas, y ahí están, ¿no es cierto? Si son aguas, ¿no es cierto?, que están en la superficie, hay que hacer obra y hay que meterse en estas juntas, ¿no es cierto?, las famosas juntas de vigilancia. De vigilancia de agua, pero en definitiva, a ver, para poder vender esa agua, tengo que ser propietario del derecho, ¿no es cierto?, a aprovechamiento. Y ese derecho a aprovechamiento hoy día, me imagino, ya no se puede adquirir por las vías normales de los años 70, 80. No, claro, ahora lo que hay que hacer es ir a la Dirección General de Aguas, llenar el formulario, ¿no es cierto?, y la Dirección General de Aguas, ¿no es cierto?, verá si concede o no concede esto. Si cumple los requisitos, si cumplirá, dictará la resolución. Pero ahora, ojo, porque ahora fijan, y con la modificación del año 2005, hay un caudal mínimo ecológico. Es decir, un caudal mínimo ecológico significa que tengo que ver, la Dirección General de Agua va a otorgar un pequeño, ¿no es cierto?, un 20% del total del caudal. Es decir, algo muy pequeño a veces. Ya no se otorgan esos derechos de agua de antes. Ahora hay que hacer estudio ecológico porque no puede afectar al medio ambiente, y ahí se nos meten los tribunales ambientales. Es decir, están los tribunales ambientales, está la Contraloría General de la República, está la Dirección General de Agua, está además el registro de agua. Es decir, no es nada de fácil obtener un derecho a aprovechamiento de agua en la actualidad. Pero podría comprarlo yo, ¿no es cierto?, a un particular que ya tenga eso. Perfecto, hay un mercado. Esto es un mercado, y el que tiene derechos de agua, tiene una fortuna. Y esto es algo que uno se imaginaba cuando era chico y veía estas películas de ciencia ficción y decía, oye, en el futuro lo que va a faltar es el agua. Estamos ya en ese momento, estamos en el momento de el agua pasa a ser un bien, casi un instrumento financiero. ¿Cuánto cuesta el agua en una localidad como Petorca o La Ligua, por ejemplo, en comparación a lo que pasa en Santiago? Bueno, va de 1,5 millones por, ¿no es cierto?, litros por segundo podría llegar a 70 o 68 millones de pesos. Sí. Por un, ¿no es cierto?, litros por segundo. Por litro por segundo, 78, un litro por segundo. 78 millones de pesos. Increíble. Sí. Increíble. Bien, vamos a hablar un poco también de los efectos económicos que tiene esto. Aprovecho de saludar a Luis Fernando Maldonado, mi gran amigo que no había podido estar y entró finalmente a este webinar, que tiene su horario específico, por lo tanto parte a las 9 en punto, e invitarlos a todos que hagan sus consultas. Como ya les había dicho, Gonzalo fue además director de SMAPA, así que sabe mucho sobre este tema. Pero también hay efectos económicos y tributarios sobre la utilización del agua. La ley de renta se refiere a ello. Y tenemos por ahí, entiendo, nuestro gran profesor, don Ramón Payán, director del Diplomado en Tributación. ¿Cómo está? Buenas noches, profesor. Buenas noches, magistrado. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, Ramón. ¿Cómo están? Bueno, magistrado, esto se remonta de muchos años, de los inicios de la República, ¿cierto? Hasta mediados del siglo XX. Después hay otra norma por ahí, que es el Código de Agua de 1951. Después hay un código de 1967 y el de 1981 que rige hasta hoy. Y recordemos que este código consagra que la gestión y la administración de los recursos hídricos está consagrada a los titulares, como decía Gonzalo, del aprovechamiento y a los usuarios del agua, y especialmente a sus organizaciones. Entonces, esto implica, de alguna manera, la exclusión de los servicios del Estado. La mínima intervención del Estado
Y aquí nacen los conflictos, y los conflictos se tienen que resolver en los tribunales. Y se introduce derechamente el mercado del agua, como ustedes lo están comentando ahí, porque se separa de la tierra, simplemente. Y hay conflictos como, por ejemplo, el agua superficial, uso de sistemas sobreexplotados, ¿cierto? Conflictos medioambientales, como lo explicaba el profesor Gonzalo. Y sin duda que el modelo económico, el conflicto político, las ideologías también van a gatillar en esto. Esto fue en esos años, ¿cierto? El año 81, cuando se dictó este decreto ley. Sin duda también hay otros decretos leyes que también van un poco relacionados con la tierra y con el agua, que es la ley de bosque, por ejemplo, que todavía cuando hacemos los cursos de renta por ahí aparece un crédito de la ley de bosque, ¿cierto? Y que está vigente. También hay un decreto ley 600 que ese se derogó, pero básicamente esto fue, ¿cierto?, el objetivo de incorporar patrimonio en ese tiempo, en esa época, por los privados y principalmente la inversión extranjera, y que posteriormente diríamos que se institucionalizó, porque ninguno de los gobiernos posteriores también hicieron mucho por esto por conservar, ¿cierto?, el agua. Entonces, y hoy nos encontramos, ¿cierto?, con un monopolio del agua donde se transa. Ahí leía, ¿cierto?, un colega que preguntaba que si es un recurso financiero. Sin duda que el agua pasa a ser hoy día un recurso financiero importante, y tenemos, ¿cierto?, como comentábamos, el monopolio del agua. Hoy día hay una empresa importante en Chile que prácticamente es dueña de todas las aguas, ¿cierto? Y esto también debemos recordar que Chile ratificó el Pacto Internacional del Derecho Económico, Social y Cultural. O sea, ahí Gonzalo, como gran constitucionalista, quizás nos podrá... Disculpe, me tome esta parte, magistrado, porque Gonzalo seguramente nos puede ahí instruir más, porque aquí hay un conflicto, ¿cierto? Si vale más la constitución política, la ley interna o el tratado con los otros estados. Entonces ahí quizá Gonzalo nos puede instruir, pero a lo que usted comentaba, ¿cierto? Esto del agua está en diversas normas jurídicas, está en varios cuerpos legales, está en el Código Civil, hay un Código de Agua, la Constitución Política de la República, la Ley de Impuesto a la Renta se refiere a los derechos de agua, y cuando usted comercializa el agua hay un mayor valor ahí que se calcula y que también está afecta a impuestos. Entonces, resoluciones, decretos que también están vinculadas, Gonzalo hablaba del Tribunal del Medio Ambiente, que hoy día también eso de alguna forma regula todo esto, pero como decíamos, ¿cierto?, él pasó a ser más importante que la vida humana, y esta sentencia que estamos, ¿cierto?, comentando, sin duda que es un avance, como dice Gonzalo, es un avance, y da la importancia que tiene esta como un recurso natural para la vida humana. Viene un cambio constitucional, se apronta una nueva constitución. Viene aquí también este tema, se han manifestado los posibles o futuros candidatos a esta asamblea constituyente, a la creación de la nueva constitución, en favor de estas situaciones. Yo no lo he visto, por lo menos. Les dejo la pregunta planteada para ver si esto va a la Constitución, y vemos nuevamente a nuestro amigo Mauricio Rojas, saludo nuevamente, que él es siempre muy interesado, y si es un recurso financiero, por cuanto no un bien corporal, ¿por qué grava IVA? ¿Cómo se afecta esto? ¿Cómo se afecta en el mapa, profesor Torres? Lo que pasa es que, ¿no es cierto?, al ser el agua que se extrae de las napas subterráneas requiere todo un tratamiento. Entonces, las empresas, ¿no es cierto?, o las municipalidades, en este caso la única que queda en Maipú,
tiene que comprar insumos, tiene que comprar el cloro, el gas cloro, que es sumamente peligroso, pero que todavía se ocupa, tiene que contratar servicios, las mediciones, hay que hacer todo el proceso de extracción con bomba extractora, y las bombas extractoras ocupan electricidad. Todo eso está grabado con IVA. Ahora, lo ideal sería tener plantas, ¿no es cierto?, que la misma en MAPA pudiera tener y proveerse la energía, ¿no es cierto?, a través de los paneles solares, pero eso es carísimo. Eso claro. Es carísimo, eso realmente es carísimo. Entonces, en todas esas operaciones hay, ¿no es cierto?, va el impuesto al valor agregado. Entonces, por eso se integra acá para producir 1 litro de agua, ¿no es cierto?, se incorporan muchos servicios. Y todo eso está grabado con IVA. Entonces, está dentro de la cadena del IVA, no se puede cortar. Además, en la tarifa se incluye, ¿no es cierto?, el efecto IVA en la sanitaria. Hay que aclarar que el agua tiene que pasar, ¿no es cierto?, de ser un agua, digamos, de uso normal, pero no potable, a un agua potable, purificada y que se pueda beber. Y eso, evidentemente, tiene costos y gastos asociados que deben ser, me imagino, altísimos. Sin duda, magistrado, esto está en el artículo 2 de la ley del IVA, donde define servicio. Ahí expresamente se refiere a la prestación, ¿cierto? Si hay un pago, hay un interés, y lo relaciona, lo vincula con la actividad del 20, número 3 y 4 de la ley de la renta. Entonces, de esa forma, lo grava con IVA, y por eso que queda afecto al impuesto al valor agregado, porque en definitiva es una actividad mercantil. Perfecto. Hay una pregunta de Marcela Martínez, a quien aprovechamos de saludar. Dice, ¿cómo se relaciona el derecho de agua y el derecho tributario? ¿Cómo se sistematizan estos dos derechos que, no sé, en principio parece ser extraño o que no se juntan, digamos? Hay El derecho tributario está relacionado con todas las ramas del derecho. El derecho civil, los contratos lo encontramos en el derecho civil, el derecho de familia está relacionado con el derecho tributario, el derecho penal, el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho tributario, sin duda que está vinculado con todas las ramas del derecho en Chile, porque donde usted pueda ver alguna actividad, ¿cierto?, que tenga podría estar relacionado con algún impuesto o alguna actividad mercantil y esta grabar y existir el hecho grabado. Por supuesto. Quiero contar una historia particular. Ustedes saben que soy juez de un tribunal tributario. En una oportunidad tuve una causa donde el contribuyente había comprado en los años 80 a un valor mínimo, hablemos de, no sé, 100, 200 pesos, derechos de agua, y los había vendido posteriormente a 3.000 o 2.000 millones de pesos, con lo cual había realizado varias inversiones y cuando el impuesto interno lo cita para que justifique dónde es el origen, dice, bueno, lo que pasa es que vendí estos derechos de agua. Entonces, el impuesto interno le rechaza esto y le dice, no, que no, usted no está justificando porque esto es de alguna manera imposible. Lo que tuvo que hacer el contribuyente fue contratar un perito para que valorizara ese derecho de agua al momento actual y efectivamente llegó a la conclusión que ese derecho comprado en los años 80 había aumentado en una cantidad exponencial de manera increíble, pero es de una sorpresa y una magnitud que en ese momento a mí me sorprendió mucho. Es la importancia de los peritos. Quiero hacer un alto aquí muy breve antes de continuar. Estamos aquí camino a un diplomado de Derecho Tributario. Veremos algunos de estos temas especiales, profesor Ramón, y además director del diplomado, estas situaciones puntuales, cómo es hoy día el derecho del agua, cómo es la modificación de la Constitución, etcétera. Sin duda que son temas contingentes y de alguna forma se van a tratar en las materias que se tratan en nuestro diplomado. Y ahí recordemos que hay una especialización en peritaje, también tenemos una especialización en DEDECON, ¿cierto? Que es una norma nueva que salió hace poco más de un año y que se pretende que comience a
ya a regir dentro de 2 años, así lo dice la norma. Y respecto de los peritajes, usted comentaba recién del peritaje, en esto es muy importante. Hoy día la gran mayoría de los tribunales, yo creo que utilizan para tener una mejor opinión o para desarrollar quizás mejor la sentencia, pueden utilizar quizás la opinión de un perito contable, de un perito tributario, un perito en materia de alimentos, por ejemplo, porque hoy día los peritajes están en todo ámbito del derecho. Entonces, este perito seguramente en su tribunal podrá pasar, magistrado, que a veces no existe, ¿cierto?, todo el contingente personal para poder revisar cierta documentación, y aquí el perito puede revisar todos esos antecedentes y dar su opinión, emitir su opinión respecto de los estados financieros o respecto de la materia que se trata. Entonces, son situaciones que se van sin duda a tratar en nuestro diplomado, porque, como decíamos, el derecho tributario está vinculado con toda la rama del derecho. Sí, por supuesto, y bueno, siguiendo la idea, personalmente mi tribunal se apoya mucho en la opinión de los peritos, porque si bien Impuestos Internos tiene su gente especializada, ¿no es cierto?, tiene sus informes, que tienen un carácter técnico, de testigo especial, no sé, técnico, no hay por el lado del contribuyente el contrapeso, es decir, tiene aquí el juez 2 informes, tiene que ver cuál le hace más sentido. Ahora, el perito ayuda mucho en eso. Entonces, evidentemente es importante, esencial, y es una ayuda a la administración de justicia. Me gustaría, si podemos ver antes vamos a responder la pregunta de Marcela Martínez, que te agradezco que estés muy activa en este webinar hoy día. Saludos nuevamente. Magistrado, tomando su caso, ¿cómo se determina el costo tributario de los derechos de agua cuando el Estado asigna estos a una comunidad indígena a título gratuito? Creo que eso se va a dar mucho en el futuro, quizás. Bien específica la pregunta. Sí, bien específica. Ahí, a ver si el profesor Payán nos puede ayudar. Mauricio Rojas después nos hace otra pregunta, la vamos a poner a continuación, pero antes, esta situación de las comunidades indígenas que reciben derechos de agua a título gratuito, ¿tienen un proceso de valoración o de tratación similar a las privadas? Bueno, aquí hay normas de valorización. Hoy día existen la IFRS, que también nosotros tenemos ahí, ¿cierto? En nuestro diplomado hablamos de las normas de la IFRS, porque hoy día esa es la norma que rige contable en Chile. La norma contable que rige hoy día son la IFRS, no son los PCGA que regían hace mucho tiempo. Por ahí en las personas jurídicas, las corporaciones, las fundaciones, ¿cierto? Hay normas en el Código Civil donde aparecen las personas jurídicas. Por ahí hay normas que se refieren a los principios de general aceptación, dice el Código Civil, pero los negocios hoy día se valorizan de acuerdo a precio mercado, y ese precio mercado nos da las normas de IFRS. No recuerdo cuál es la norma, tenemos una especialista en IFRS nosotros, que es la profesora Leticia Ríos, pero ahí, ¿cierto?, indica cómo se valorizan estos bienes. Perdón, profesor. ¿Y vendrá esto en la nueva Constitución, profesor Torres? ¿Vendrá un apartado especial para en este caso, la pregunta de comunidades indígenas que reciben a título gratuito derechos de agua, por ejemplo, o otro tipo de derechos? No, yo creo que la Constitución seguramente va a tratar grandes principios, y eso lo dejará, ¿no es cierto?, como es en la actualidad al legislador. No sé si se meta ahí. Bueno, es que va a depender, porque estamos en todo un proceso, todavía no elegimos ni a los constituyentes, y hay cupos reservados. Acordémonos que hay cupos reservados para los pueblos originarios. Entonces, bueno, yo creo que los pueblos originarios van a atender, ¿no es cierto?, a que hayan ciertas disposiciones de protección. Pero eso no lo vamos a saber todavía. Yo creo que es muy prematuro señalarlo,
pero pienso que sí, que se puede establecer algo, se pueden establecer. Ahora, el que tiene derechos de agua en este país se puede considerar que es un afortunado bastante acaudalado. Increíble, ¿eh? El derecho de agua como instrumento financiero. Mauricio Rojas dice, el perito ayudó a la sana crítica, pero por supuesto, Mauricio, qué buena pregunta. La sana crítica se compone de elementos que son bastante objetivos, el conocimiento científico, la experiencia, la técnica. La sana crítica no es solamente el juicio valórico que puede hacer un juez, debe estar fundado, y la ley 21.210 recalca eso y agrega a la sana crítica la lógica y la razonabilidad, por supuesto, que el perito va a ayudar evidentemente a resolver en sana crítica, que es lo que los jueces tributarios deben hacer, resolver en sana crítica en lógica y razonabilidad. Me gustaría que pudiésemos ver tenemos aquí un informativo sobre el diplomado también, que lo ponemos en todos estos programas, para que ustedes le saquen fotos, pantallazos, le den un like, se suscriban. No dice eso, pero sáquenle todas las fotos ahí. Los del lado derecho están más photoshopeados, pero lo de la izquierda está normal, digamos. Esos son los horarios reales. Lo del lado izquierdo es real, lo otro más foto. Ahí están las dos especializaciones, diplomado en tributación con especialización en derecho del contribuyente y de DECOM, una institución que es probable, creo yo, va a tener que aplicarse también en otros casos como es el agua. Aquí DECOM, que viene a defender los derechos de los contribuyentes. Nace este año, entiendo, profesor Pellán, ya se está buscando el director del DECOM. Así es, se está buscando el director del DECOM, creo, y ahí también hay muchos funcionarios que hoy día están en el sector público que tienen también la posibilidad de postular a esta nueva institución. Y también el sector privado, por cierto, personas, contadores, auditores, abogados que se requieren ahí porque es un tema bastante específico del derecho tributario, tienen que entender estas materias para que puedan defender en forma al contribuyente. Así es, para eso hay que postular, dice Manuel Muñoz García, y para eso habrá que postular, claro, hay postulaciones para la DECOM, la idea, y entiendo yo que este es el único diplomado en Chile que da una especialización en derecho de los contribuyentes, que no es menor. ¿Así es? Es así, ¿verdad? Así es, no es menor. Si alguien tiene la intención de postular porque quiere defender los derechos de los contribuyentes frente a la institución fiscal, el único diplomado que en Chile actualmente brinda esta posibilidad es el diplomado al que nos estamos encaminando. Manuel Muñoz, interesado en defender los derechos de los contribuyentes. Derechos también que se van a ver o se han visto de alguna manera afectados por la falta de agua. ¿Qué otra conclusión podemos sacar de tanto de la sentencia de la Corte Suprema como el mismo Código de Agua del año 81? ¿Será bueno que después de 40 años se actualice o ya se ha ido actualizando? O ¿qué nos queda de ese código, profesor Torres? Bueno, se ha ido actualizando el código. Lo que el código no puede hacer, ¿no es cierto?, es una suerte de expropiación de los derechos anteriores. Eso es lo que no puede hacer. Ahora, el constituyente, el nuevo constituyente tendrá que ver y estudiar si es factible esto, ¿no es cierto?, y declarar expresamente que las aguas a nivel constitucional son un bien nacional de uso público. Y por lo tanto, la autoridad, ¿no es cierto?, podría reservarse algunos derechos, ¿no es cierto?, reconociendo la propiedad de los demás, pero disminuir el caudal, porque algo que es fundamental es el agua para consumo humano, porque da vida. O sea, no puede estar la propiedad, no puede estar la empresa por sobre el agua. O sea, vamos a entrar en una era apocalíptica de la lucha del agua. Me parece a mí
realmente impresionante al leer este recurso y entender realmente lo que el fallo dice y cómo expone la situación crítica que vive la gente de estas comunidades. Uno dice, ¿cómo puede estar pasando esto a 200 kilómetros? Pero no solamente acá. El profesor Payá me comentaba hoy día en la tarde, cuando conversábamos, que también pasa esto en el sur, por ejemplo. No es... En el sur esto ya ha ocurrido hace mucho tiempo. Les comentaba yo hace un rato de la ley de bosque, ¿cierto? Que también una norma que viene de esos años, del año 74, ¿cierto? La ley de bosque, este decreto ley 701, que a los que se recordarán, ¿cierto? En esa época se entregaron campos, se entregaron plantas, ¿cierto? Y todos aquellos insumos para estas plantaciones, porque la ley en un principio decía que se iban a ocupar aquellos terrenos que no eran buenos para el cultivo, pero después se degeneró, ¿cierto? Y aquellas que eran buenas para el cultivo y que no eran aptos para el cultivo, todo se forestó, y hoy día nos encontramos, ¿cierto?, en el sur con puros bosques, ¿cierto?, y no hay agua para tomar. En Carahue, en Cholchol, en Nueva Imperial, ahí cerca de las comunas de Temuco, el río de Cautín seco, el río Imperial ya es un canal, entonces son efectos que sin duda... Lo vemos acá en el Mapocho, digamos. O sea, ya no hay agua. No solamente a 200 kilómetros de Santiago, todo Chile está sufriendo la falta de agua, y de alguna manera hay que defenderlo, y para eso está, no para defenderlo, pero por lo menos hay que poner la discusión. Alguien tendrá que estar escuchando, espero, este webinar, y decir, bueno, hay cosas importantes que tenemos que poner en la institución, ¿no? Yo veo la franja ¿no es cierto?, de los postulantes, y me sorprende que no tomen temas tan importantes como estos. Quiero saludar, antes de dar la palabra a nuestros panelistas, Gonzalo y don Ramón, a Luis Alberto Maturana González. Probablemente somos parientes, yo soy Meriño Maturana, así que un gusto, qué bueno que estés aquí. Ya está invitado mi familia, parece. Leticia Ríos, que es profesora del diplomado, especialista en normas internacionales, como que habían dicho el profesor Payán. Mireya Almarza, que siempre nos sigue. Saludos, Mireya, ¿cómo estás? Qué gusto. Mauricio Rojas participando siempre. Mauricio Rojas de Valdivia, él conoce toda la historia ahí del sector. Valdivia, por supuesto. Espero no tengan ese problema en Valdivia. Bueno, en Valdivia dice que llueve 13 meses del año. No sé si será cierto o no. Manuel Muñoz, que también ha participado mucho, da las gracias. Él hizo este diplomado. Se recomienda, dice Manuel, muchas gracias, Manuel, le hizo el diplomado de la primera versión, y la verdad que se agradece que lo recomiende. Marcela Martínez, gran participación también, y así muchos otros que están aquí hoy día con nosotros. Saludos, dice Luis Torres también. El agua pasa a ser un tema hoy en día. No hemos querido dejar que estos conversatorios, estos webinars sean solamente impuestos. Nos interesan los impuestos, pero no solo impuestos vive el hombre, y sin duda el agua es un tema fundamental que debe ser recogido, estudiado por ustedes, ¿no es cierto?, interesados en el estudio, aprender más, y por nosotros como profesores y también estudiosos de la materia fiscal, que al final esto redunda. ¿Algunas palabras de cierre, estimados? Primero que nada a Mauricio Rojas. Saludos. Su crítica a las aguas por acá. Mauricio Rojas dice, me repetiría el diplomado con mucho agrado. Bienvenido sea Mauricio, por supuesto. El que controla el agua controla todo, dice Marcela Martínez. Ahí hay un buen punto, controla el agua, controla la vida, ¿no? Y eso no es no es falso, esto es una realidad como un piano, como dice alguien por ahí. Don Gonzalo Torres, director de MAPA, la única sanitaria pública de nuestro país. Unas palabras para ir cerrando este webinar. Excelente. Bueno, yo es director, perdón.
yo creo que hay que destacar el fallo de la Corte Suprema. Como siempre, los jueces, ¿no es cierto?, van haciendo interpretación del derecho y, ¿no es cierto?, aquí es más que una interpretación, ¿eh? Aquí ellos señalan, en el fondo, hacen aplicación del artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, para señalar que los tratados internacionales se incorporan, relativos a derechos humanos, se incorporan a la Constitución. ¿Ah? Y por eso ellos declaran que el derecho al agua es un derecho humano. ¿Y es así, desde su punto de vista, profesor? Los tratados internacionales relativos a derechos humanos, sí, tienen el mismo valor que la Constitución. Para usted es un derecho humano, entonces. Claro, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque eso no hay sin agua no hay vida, no existe nada. Increíble. Les quiero contar un dato anecdótico. Chile es el país, creo que está en la posición 13 o 14 de los países con mayor costa del mundo, ¿no? Y tenemos problemas de agua, lamentablemente. Evidente, esa agua no la podemos usar para el consumo humano, pero teniendo una costa tan extensa, tenemos grandes problemas de agua. No puedo dejar pasar esto antes de darle las últimas palabras al director del diplomado, Marcela Martínez, un gran sentido del humor, porque dice: el que controla el agua controla todo, y además agrega hasta los TTA. Sí, es verdad. Es verdad. Así que por eso estamos tan preocupados. Muchas gracias por tu sentido del humor. Estás pidiendo un foro penal de derecho penal. Vienen también. Tenemos aquí un par de semanas más. Marcela Martínez, gran sentido del humor. Foro de derecho penal van a venir, por supuesto, porque además estamos ante dos colegas que se han dedicado a ese tema también latamente. Que tienen un recorrido, ustedes, tanto el profesor Ramón Payán como el profesor Gonzalo Torres, que ustedes no se lo imaginan, han estado en todas desde su inicio, y eso que son personas muy jóvenes, ¿cuántos? 20, 25 años, y aún así, miren que soy, están destruidos por el ejercicio profesional, pero no un poco destruido por el ejercicio profesional. O la falta de ejercicio, no sé, pero algo lo tiene destruido, pero quieren... estamos encerrados, profesor, estamos encerrados. Estamos todos encerrados. Sí, estamos a falta de agua. Además, es muy interesante que está permitiendo, muy interesante el tema, gracias, Almita. Última ratio del derecho sería muy bueno también tratar. Ahí, saludos a los profesores, son importantes, los glaciares también. Oye, detuvieron a unos comerciantes que estaban llevándose una parte de un glaciar para el norte de Chile. Es una cuestión increíble lo que está pasando con el agua. Bueno, grandes profesores, grandes experiencias, mucho que contar, y estaremos tratando de abarcar todos los temas que a ustedes les interesa. Profesor Payán, director del diplomado, que además ha sido gratamente recomendado por los asistentes hoy día. ¿Qué nos puede decir? Por los asistentes y por los exalumnos que hemos tenido, magistrado. Usted decía que tenemos harta costa y tenemos el agua más cara una de las aguas más caras del mundo, según estadística que hay por ahí. Estuve revisando hace unos días. Bueno, invitar a los colegas, ¿cierto?, a nuestro diplomado, y invitar a esta actividad que también estamos desarrollando los días viernes para ir hablando de temas contingentes, y que sin duda esta sentencia de la Corte Suprema va a marcar un camino de aquí en adelante, ¿cierto? Y podrá también uno comprender que los efectos de esta pandemia también han hecho razonar y reflexionar respecto del uso del agua. Sí, así es, algo positivo sale de esta pandemia. No puedo despedirme sin el comentario de Mauricio Rojas, que hizo el diplomado, que lo quiere hacer de nuevo. Dice: no es mi culpa, no es nuestra culpa que les corten el agua. Para los que no hicieron el diplomado, la primera versión, las clases son un poco así: aprendemos, nos reímos, las disfrutamos, y casi más las disfrutamos y nos reímos con todo, y con todos somos ahora grandes amigos
Pese a que a muchos de ellos no los conocemos personalmente, sí nos sentimos muy cercanos. Así que un agradecimiento a todos los que participaron hoy día y estaremos viéndonos el próximo viernes en este camino al diplomado del Colegio Contable San Bernardo y el Centro de Estudios Fiscales. Amigos, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense.